Cordial saludo. Hoy mis compañeros Jairo Steven Gómez, Alexander Macías, Alfonso Sandoval, Rafael Bueno y yo, Carlos Esteban Ramírez, vamos a hablar de la problemática de la baja producción de cacao seco por hectárea en el municipio de Jamundí. Introducción. La baja productividad de cacao seco por hectárea año en el municipio de Jamundí es una problemática que afecta significativamente a los productores locales, especialmente en los corregimientos de Quinamayo, Villapaz y Robles. Actualmente, la producción promedio por hectárea se sitúa en alrededor de 450 kilos, muy por debajo de los 2.200 kilos que se podrían alcanzar con un manejo adecuado del cultivo. Esta situación es particularmente preocupante para los productores de cacao en la región, quienes en su mayoría son afrodescendientes y dependen de lo que producen en sus fincas para subsistir. Por ello, es crucial evaluar y proponer soluciones desde la agronomía que no solo incrementa la productividad del cacao, sino que también mejoran la calidad de vida de estas comunidades. Ahora continuamos con la problemática en sí. Ok. Pregunta número 1. Desde su especialidad, ¿cuáles cree que son las causas de la baja productividad del cacao seco por hectárea año en el municipio de Jamundí? Seguimos con la segunda pregunta. Ok, ahora le doy el espacio al investigador de suelos. Ya saludo, mi nombre es Wilmer Alexander Macías. Como investigador de suelo podemos tener la problemática en el municipio de Amundí. Lo siguiente, un análisis de suelo, desconocimiento total por parte de los campesinos o agricultores, un análisis del suelo de la tierra, ya que con esto podemos verificar sus nutrientes, sus beneficios y su pH, ya sea alto, neutro o bajo. Un desconocimiento como cómo realizar su fertilización. Ellos realizan una fertilización de una forma artesanal, sin ninguna dosificación, sin ninguna estrategia adecuada de abonanza. Tenemos también una aplicación indiscriminada de herbicida, o como llamamos nosotros, matamaleza. En esta inadecuada aplicación de estos herbicidas se pueden ver afectadas tanto las raíces adventistas de las plantas, también factores de la tierra también pueden ser implicadas para ello. Otros errores que podemos considerar es que los campesinos solamente tienen en cuenta elementos, los NPK, lo que son fósforo, potasio y nitrógeno, y no tienen elementos menores como lo son el magnesio, el zinc, el boro y otros nutrientes. No realizar análisis de suelo ni tampoco de foliar, como se decía anteriormente, esto nos da gran apertura para hacer una plantación de cualquier planta, ya sea de cacao o planta que se quiere utilizar de una dosificación, aumento de agua. Sus planes también tenemos por parte de ellos, ya que por lo regular cada 3 veces al año o cada 4 veces al año para una mejor productividad de las plantas. Uso de recetas, esto que nos quiere indicar que muchos agricultores o campesinos dan por hecho lo que le dice, digamos, el vecino le dice, utilicé X fertilizante y ellos lo utilizan pensando que le va a dar igual que el del vecino, sabiendo que el vecino y él posiblemente tienen diferentes nutrientes y diferentes suelos y no le va a servir esta bonanza o esta fertilización. A continuación doy paso a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Bueno, cordial saludo. Mi nombre es Alfonso Sandoval y soy el especialista en cultivos sostenibles. En el municipio de Jamundí, en los corregimientos de Quinamayor, Robles y Villapaz, hay un problema de asociatividad del cacao, ¿sí? Como ya sabemos, el cacao es un cultivo que está en un sistema agroforestal, es decir, necesita de arbolitos para que produzca de la mejor manera. El problema de Jamundí es que los campesinos, por ser cultivos ancestrales, la llamada finca tradicional que sembraron los abuelos, sembraron los padres de los productores actuales, no sembraron con una técnica. Entonces, uno, los árboles son muy viejos
Lo segundo es que la mayoría no es asociado con cítricos como naranja, mandarina, y eso está por ahí no crecen alto, ¿sí? Entonces viene a haber una competencia de espacio, vienen a haber choques entre ramas, entonces eso afecta la producción del cacao. La segunda problemática que vemos que en la parte de cultivo sostenible es la eficiencia de las podas. Los productores hacen podas, pero no las hacen en la época adecuada, no saben hacer las podas de la mejor manera, sino que lo hacen empíricamente. Entonces, muchas veces hacer, no hacer la poda en el momento ideal, entonces hay un problema que puede retrasar el árbol y puede perjudicar. Entonces, aquí en la foto tenemos un ejemplo. En la foto de la mano izquierda vemos un arbolito de cacao injerto, clonado, más o menos de 2 años y medio, donde se ven que tiene mucha rama, ¿no? Excesiva rama, tiene pues unas 6, 7 ramas principales, tiene mucha hoja. Entonces, esto cuando no se hace en la época adecuada y no se sabe hacer, entonces puede afectar la producción. Posiblemente ese arbolito y se deja así, no va a tener producción de cacao. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Inmediatamente hacer una poda de formación. La poda de formación la tenemos en la mano, en la foto derecha. Ya tenemos 2 ramitas principales. Miren toda esa hojarasca que queda de residuos de cosecha, que es lo que muchas veces los campesinos, productores de cacao no aprovechan para realizar abonos orgánicos. Entonces, es la estructura del árbol idónea para el cacao y eso muchos productores lo desconocen. El otro punto que también se está fallando es que se desaprovecha el material vegetal resultado de las podas, los residuos de cosecha. Pues estamos viendo la hojarasca, ¿no? Esto cuando se seca crea un manto de materia orgánica que de alguna manera ayuda a lo que es el suelo y también la cáscara de cacao también nos ayuda a eso. Entonces, importante aprender a manejar esas cuestiones y voy a dar paso ahorita al compañero especialista en recursos hídricos. Muchas gracias. Toca aprender la cámara. Perdón, el micrófono. Hola compañeros, soy Steven Gómez y soy especialista en recursos hídricos. Con la utilización de de riego en la región, en especial en el municipio de Jamundí, es una problemática en la que las personas no están acostumbradas a utilizar el sistema de riego, solo lo hacen por lluvia y no están acostumbrados al uso de agua como tal en su riego, causando daños al árbol y causando aborto en la flor. Por ser valle interactivo seco, es necesario la implementación de riegos en época de sequía para evitar abortos de frutos. Las pocas personas que usan riego lo hacen mal, ya que la mayoría lo hacen por aspersión o mata a mata, generando problemas de asimilación debido a la hojarasca resultado de las podas. A continuación le damos paso a mi segundo compañero. Aquí tenemos unas características de las regiones agroecológicas colombianas en las que se cultiva el cacao. Tenemos aquí 4 zonas agroecológicas en las que se divide el país en el Valle interandino seco, lo que es en el municipio de Jamundí. Tenemos una temperatura de 26 a 30 grados y contamos con menos de 1.500 mililitros al año en precipitación, lo cual nos hace requerir sistema de riego. A diferencia de bosque húmedo tropical, tenemos precipitaciones de 2.500 milímetros al año. No tenemos necesidad de requerimientos de riegos. Como en la zona andina tenemos también precipitaciones de 1.500 a 2.000 milímetros por año, no es muy necesario fomentar riego. De igual modo, en la montaña santanderiana contamos con 1.500 y 2.500 milímetros por año, la cual también nos hace conservar el servicio de riego. A continuación le damos paso a mi segundo compañero. Correcto. Mi nombre es Carlos Esteban Fresneda. Soy el economista agrícola sostenible y hoy les vengo a hablar de los siguientes temas. Sistemas agroforestales, técnicas de rehabilitación, manejo integral de plagas como la moniliasis o animales endémicos son estrategias sumamente efectivas que han sido desconocidas en la reinvención del municipio por mera pérdida de innovación o incentivo económico.
el cual ha desatado una abundancia de árboles híbridos envejecidos e ineficientes que han evolucionado en una problemática en detrimento de los cultivos más prometedores. A raíz del desconocimiento de las capacidades matemáticas de los trabajadores de la región rural, se ha vivido una descomposición en la productividad y el empobrecimiento de las ambiciones de los campesinos y las empresas alrededor de los intereses económicos del territorio. Ahora les vengo a hablar. Ahora le doy el lugar a mi compañero. Cordial saludo, mi nombre es Rafael Bueno y desde mi especialidad como experto en cultivos convencionales, las causas de la baja productividad en este sector suelen relacionarse a que los cultivos de cacao suelen ser muy longevos y han sido sembrados de maneras muy artesanales sin mirar los parámetros que requieren estas plantas para su desarrollo, como por ejemplo puede ser la distancia entre plantaciones, también puede ser su sombrío. Hacer cultivos de edades de 30, 40 hasta 50 años son cultivos que no son tan productivos como un cultivo, como una plantación joven. La deficiencia de podas, como la podemos mirar en esta imagen, que es una planta sin formación óptima para su desarrollo. La intercompatibilidad dentro de las plantaciones, que no ayuda a que la polinización sea efectiva para que las plantas les peguen sus brotes. Y al ser sembrados con prácticas ancestrales, los agricultores no manejan una óptima fertilización de origen químico. Esas serían unas de las principales causas que yo pues percibo en este momento. Le doy paso a la siguiente pregunta. Segunda pregunta. Desde su especialidad, ¿qué alternativas propone para mejorar la productividad del cacao en el municipio de Jamundí? Sigue mi compañero, por favor. Bueno, unas de las alternativas que yo puedo realizar como investigador del suelo son las siguientes: fertilización del suelo. Como se decía anteriormente, tenemos que tener una educación sobre si nos van a indicar sus nutrientes, sus pedazos como tal, y así dar una mejor cultivo o mejor siembra, ya que para los cultivos de cacao necesitamos generación de nutrientes para un óptimo desarrollo de la planta. Tenemos un segundo paso que es el estado, que es la edad y el estado fisiológico de la planta. ¿Qué quiere decir esto? Dependiendo de su edad, así mismo vamos a hacer la dosificación de la planta. Si tiene 1 año, pues se le va a agregar una dosificación mucho menor, y si tiene 2, 3 años más, de esa misma manera se le va agregando más cantidad para que la planta pueda crecer mucho mejor y los frutos sean mucho mejor. Grado de sombrío. Esto es uno de los, digamos, de las alternativas que se puede brindar, ya que ya entra a competir con los cítricos en el municipio de Mondí, y el sombrío tiene que ser óptimo para la planta del cacao. Ya si tiene muy poco sombrío, toca pues aplicar mucho más abono, y si tiene menos sombrío, pues se le hace una aplicación mucho menor. Sí o sí necesitamos un sombrío óptimo para el árbol del cacao. Prácticas de manejo. En este punto serían las podas del árbol, ya que si no realizamos las podas fertilizantes, se va a ir para el tronco y para las hojas, y simplemente se va a perder nuestro fertilizante y no va a ir directamente a los frutos, que es lo que necesitamos. También algo que incluye ese tipo de cacao, ya sea clonado o sea híbrido, eso también influye mucho en el aumento de la bonanza y fertilización del mismo árbol. También algo a tener en cuenta: para evitar daños en las raíces secundarias adventistas, no utilizar herbicidas, realizar un plateo alrededor del árbol con un machete, un asado, con mucho cuidado, ya que con esto podemos prevenir lastimar las raíces que sobresalen del árbol. Siguiente punto sería incentivar la realización de un análisis de suelo mediante una capacitación en donde se explique su importancia y la forma que se toma la muestra. También aprovechar los hojarascas que produce la poda para mejorar los suelos, ya que esto sería un abono de tipo orgánico y sería muy aprovechable por la planta. A continuación, mi siguiente compañero. Continuando por el tema del especialista en suelos, el investigador de suelos, pues vemos aquí las bondades de lo que es los residuos de cosecha del cacao.
comparándolo con la bobinasa, equinasa, gallinasa, lombrinasa y porquinasa. Tenemos como cacao, como residuos de cosecha, tenemos los restos de la poda, que es la hojarasca que nosotros hemos visto con anterioridad, que queda dentro del terreno, la cacota de cacao compostada y la cacota de cacao seca. Entonces, si vemos la comparación más que todo de pronto en nitrógeno, fósforo y potasio, que son los elementos mayores, vemos que en cacota de cacao estamos hablando más o menos de un nitrógeno total del 3,21% versus a la bobinasa que nos da 0,32, equinasa 0,52, gallinasa un 1%, lombinasa un 1,15 y proquinasa 0,60. Hablando solamente de este elemento, si nos fijamos en el potasio, nos fijamos en el nitrógeno, pues vamos a ver que hay una mayor cantidad de materia o de elementos aprovechados dentro de lo que es el compostaje del cacao. Entonces son prácticas que los productores de jamotíes conocen y es importante que se incentive y se les explique cómo pueden aprovechar lo que ellos tienen en el terreno para beneficio propio y aumentar la calidad de cultivo. Sigamos con la siguiente imagen, por favor. Ahí vemos un cultivo de cacao. Como se le explicaba anteriormente, la poda es una labor cultural muy importante. Aquí tenemos solamente dos ramas principales. En comparación con la foto que vimos en la problemática, donde hay un arbolito que se le había hecho la poda de formación, quedó con dos ramitas, versus al arbolito sin poda de formación que tenía entre 6 o 7 ramas principales. Entonces, es una práctica muy importante. Hablando ya del sistema de sombrío, sería interesante. En el municipio de Jamundí se implementaron un sistema de sombrío con frutales de porte alto, como aguacate y guanábana, porque de todas maneras los productores van a recibir de ahí, si quieren, un dinerito extra de esa producción y van a poder consumir sus propios productos. Importante que el aguacate sea un aguacate que sea por semilla, no un aguacate injerto, porque el aguacate injerto vamos a tener el mismo problema que tenemos con los cítricos ahorita, que hay una competencia de tamaño, cruzamiento de hojas entre, digamos, entre el aguacate y el cacao, entre el cítrico y el cacao. Entonces lo que vamos a tener ahí es una competencia. Necesitamos arbolitos que sean de porte alto, que alcancen unos 12, 15 metros, que es lo ideal del cultivo de cacao. Otra alternativa puede ser la capacitación de productores en el tema de podas de formación, mantenimiento y rehabilitación. Entonces es importante que yo sepa distinguir este tipo de podas y sepan hacerlas en el momento adecuado y cómo se deben hacer. Teniendo en cuenta también que siempre la puede haber en relación con la fertilización. La producción de abonos orgánicos con las varas que las mazorcas de cacao. Ya vimos las cualidades que tienen estos tipos de residuos de cosecha. Entonces aprovecharlos para que los productores también puedan aumentar su productor y puedan seguir enriqueciendo sus suelos. Y otra práctica muy común del manejo sostenible es regar las cáscaras de cacao, residuos de cosecha en las calles como medida de cultivo para la reproducción de la mosquita borsifomia. La mosquita borsifomia es la polinizadora de cacao. Entonces, al tener esta práctica cultural, vamos a tener muchos más polinizadores dentro del cultivo y por ende mayor producción de frutos. Entonces, damos paso a nuestro siguiente compañero. Ok, aquí podemos incentivar la creación de distritos de riego, como es la utilización de riego por goteo, por aspersión. No es viable y es ideal un aro con manguera alrededor del tronco con 4 goteros repartidos para mejorar la distribución del agua. Algunas soluciones que he podido tener, aquí ya le agregamos también a la mejor, que es mejor instalar un sistema de riego por goteo mediante unos aros, los cuales nos facilitan hidratar el árbol de manera eficaz. Así podremos tener una producción exitosa y no tener pérdidas o abortos de la flor, ya que es la encargada de dar inicio frutal para una cosecha bien esperada. Y así tener un mejor uso de riego, ya que por las podas hay muchos hojarascas en el suelo. Damos paso a mi siguiente compañero. Correcto. Ahora vamos a hablar de indicadores básicos de 3 sistemas de producción de cacao en Colombia. Como podemos ver en el cuadro, aquí se evidencia edades por años, población en árboles por hectáreas, número de mazorcas, árboles por año, índice de mazorcas, índice de grano, porcentaje de monilia promedio, precio en kilogramos por cacao seco
en datos de 2015, producción en kilogramos por hectáreas por año, valor jornal del año 2016, costo del mantenimiento por árbol, costo de producción de un fruto, precio comercial por fruto, utilidad bruta por fruto, costo de cosecha por hectárea y ahorita lo que nos compete, utilidad neta por hectárea. Como podemos ver en el cuadro, el clon tecnificado que equivale a 8.265.000, mientras que el con manejo se equivale a 4.575.000 y el sin manejo da 1.418.900, lo cual nos dice que es más rentable el clon tecnificado no por costos, sino por productividad. Ahora vamos con el siguiente cuadro. Ok, ahora vamos a hablar de dos puntos esenciales en el tema. Capacitar a los campesinos sobre la importancia del uso de registros para el final del año, evaluar la rentabilidad de sus cultivos y aplicar tecnologías que le permitan mejorar la productividad de sus cultivos. Ahora le doy el paso a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Bueno, desde mi rol, las alternativas para mejorar la productividad, como lo podemos mirar en las imágenes, sería la renovación de cultivos o cambio de copa mediante la injertación. Y asimismo se podría injertar un clon que sea resistente a esta zona para que el cultivo sea más fuerte a enfermedades y a plagas. La utilización de sombríos maderables también es otra opción que es una alternativa, ya que en estos cultivos se están utilizando frutales, por ejemplo, como los cítricos para el sombrío del cacao, y estos cítricos entran a competir con el cacao, no a sombrearlos, entonces esto los puede afectar. Y el sembrado de maderables es una opción muy provechosa, ya que su rápido crecimiento y son árboles altos ayudan mucho al sombrío y la madera puede ser utilizable para la comercialización también. Las podas de formación para estimular la máxima producción de frutos y la poda que sea adecuada y en su tiempo también. La fertilización sincronizada es también muy importante para que los cultivos aprovechen los nutrientes y no se desperdicien los insumos. Con este punto de vista desde las varias problemáticas, entonces damos paso a las conclusiones. De acuerdo, ya visto todo lo anterior, vamos con las conclusiones. Renovar, realizar resiembras y rehabilitar las plantaciones antiguas de cacao es una alternativa efectiva para mejorar la sanidad y aumentar la producción. Este proceso permite reemplazar plantas viejas y enfermas por nuevas y más productivas, lo que resulta en un incremento significativo en el rendimiento por hectárea. Siguiente punto, capacitar y brindar asistencia técnica a los productores en el manejo de podas, la preparación de abonos orgánicos y el manejo técnico del cultivo es esencial para mejorar la producción. Estas prácticas no solo optimizan el crecimiento y la salud de las plantas, sino que también aumentan la eficiencia y sostenibilidad de las fincas cacautales. Siguiente punto, gestionar ante las diferentes instancias gubernamentales la creación de un distrito de riego y la implementación de un sistema de riego por goteo es crucial. Este tipo de infraestructura garantiza un suministro de agua constante y eficiente, lo que es fundamental para mantener la productividad y la calidad del cacao, especialmente en épocas de sequía. Y punto último de la conclusión, evaluar la implementación de sombríos que produzcan comida, que puede ser una estrategia muy beneficiosa para los productores de cacao en Jamundí. Los sistemas agroforestales que combinan cultivos de cacao con árboles y plantas que proporcionan sombra y alimentos ofrecen múltiples ventajas.